Soy Juan Nacher, soy catedrático de Biología Celular en el Departamento de Biología Celular Funcional y Antropología Física y soy investigador del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Valencia. También soy investigador de la Red Nacional de Investigación en Salud Mental, en CiberSam. El interés llega porque son dos enfermedades muy prevalentes en la sociedad, tienen un impacto muy importante a nivel de número de pacientes, y también porque son enfermedades muy graves, no solo para las personas que las sufren, sino para todo el entorno. Y entonces conocer más acerca de las bases de esas enfermedades y de cómo tratarlas pues es muy importante. Estos trastornos son trastornos que se denominan poligénicos o multifactoriales, en los que no hay una carga genética muy determinada, es decir, no están provocados por un solo gen, sino que se cree que por una combinación de alteraciones en distintos genes. Es verdad que las dos enfermedades tienen un cierto riesgo genético, pero no hay una herencia muy clara, no hay ningún gen de esquizofrenia ni ningún gen de depresión, más bien parece ser que es la combinación de distintos genes la que contribuye. Y además también hay una parte de contribución del ambiente, de distintas factores que pueden influir sobre el desarrollo de la enfermedad, pues como puede ser pues, alteraciones en el neurodesarrollo, infecciones durante la gestación, el maltrato, etc. Lo que se puede detectar son algunos genes o alteraciones en genes que son más frecuentes en las personas que están enfermas. Y eso sí que lo sabemos, y parece que hay algunos genes para los que hay más riesgo, pero no se puede determinar por la carga génica si una persona va a estar enferma o no. Y se han hecho muchos estudios genéticos a gran escala, tanto en depresión como en esquizofrenia, pero la realidad es que todavía no existen marcadores genéticos que nos permitan hacer ese tipo de análisis. Es cierto que muchos pacientes esquizofrénicos consumen cannabis, probablemente tiene que ver con sobrellevar la enfermedad y probablemente el consumo de cannabis pues les ayuda un poco a convivir un poco mejor con la enfermedad. Lo que sí que sabemos es que el consumo de cannabis, especialmente en la adolescencia, es un factor de riesgo para la psicosis, para el desarrollo de esquizofrenia, especialmente cuando se consumen o dosis muy altas o algunos tipos de planta que tienen una carga muy importante de THC, de la sustancia psicoactiva. Eso no quiere decir que si tú consumes cannabis durante la adolescencia vayas a tener un episodio psicótico, o si que consumes incluso durante la vida adulta, pero es un factor de riesgo. Y de hecho es una de las pocas drogas para las cuales se ha visto que es un factor de riesgo para esquizofrenia. Otras drogas como por ejemplo la cocaína, que también parece muy prevalente y con una carga importante sobre la persona que las consume, pero parece que no son factores de riesgo tan importantes como el cannabis. El cannabis tiene algo, especialmente cuando se toma en la adolescencia, que sí que parece predisponer. Probablemente hay una parte de predisposición por el consumo de cannabis, pero después hay factores genéticos, hay factores ambientales y todo se junta, y a lo mejor cuando se acumulan distintos factores en una misma persona es cuando se desencadena la enfermedad. La eritropoyetina es una hormona muy interesante porque además de tener unos efectos muy importantes sobre el sistema hematopoyético, o sea, sobre la formación de las células de sangre, se ha visto que también tiene efectos sobre el sistema nervioso central y tiene efectos procognitivos y además estimula la plasticidad de las neuronas. Entonces, hemos estado trabajando sobre todo en modelos animales para entender qué es lo que hace la eritropoyetina al cerebro, y hemos visto en colaboración con otros investigadores que tiene un efecto muy importante sobre las neuronas, sobre cómo las neuronas establecen nuevas conexiones, nuevas sinapsis, también afecta a las células gliales. Es una molécula muy interesante y que tiene mucho potencial para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, sobre todo depresión.
La neuroimagen es una serie de técnicas que tenemos, sobre todo basadas en resonancia magnética. Se utilizan para observar el cerebro de pacientes vivos. Podemos observar tanto cambios en la estructura como cambios en el funcionamiento de determinadas regiones. Lo que hacemos en las investigaciones es mirar el cerebro de pacientes y observar si hay diferencias respecto al cerebro de personas normales. Son técnicas que todavía tienen una resolución relativamente baja comparada con los estudios que podemos hacer post-mortem o en modelos animales, pero que dan muchísima información porque estás viendo al paciente tal cual está en ese momento. En realidad, en nuestro grupo lo que intentamos hacer es correlacionar lo que vemos en pacientes y lo que vemos en los modelos animales y en los cerebros post-mortem también de pacientes para intentar encontrar regiones e intentar explicar qué hay por detrás de los cambios funcionales y de los cambios estructurales que vemos en la neuroimagen. Y lo que hacemos es ir desde el modelo animal hasta el humano y del humano al modelo animal intentando encontrar vías de conexión. La plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de modificar sus conexiones en respuesta a los cambios que hay en el ambiente. Nosotros vivimos en un ambiente que está continuamente cambiando y en el que necesitamos aprender, necesitamos construir memorias, etc. Y para hacer eso, las neuronas lo que hacen es o bien modificar la eficacia de sus conexiones sinápticas o incluso crear y destruir sinapsis para acomodarse a cómo el medio cambia. Esa capacidad es básica para el funcionamiento de nuestro cerebro. Si esa capacidad de cambio está alterada, también puede conducir a alteraciones en el comportamiento que si van más allá de un cierto punto pues se pueden considerar patológicas. Y es posible que algunas enfermedades mentales no solo estén producidas por alteraciones en los circuitos, en cómo están construidos, sino también en alteraciones en esa plasticidad, es decir, en la capacidad que tienen las neuronas para establecer nuevas sinapsis o para modificar las que ya tenían. La neurobiología en los últimos años ha avanzado muchísimo en el entender cómo las neuronas son capaces de cambiar, no solo durante las primeras fases de la vida, sino también durante la vida adulta. Entendemos mucho mejor ahora qué moléculas están implicadas en la potenciación o en la pérdida de efectividad de una sinapsis, y entendemos también mucho mejor cómo las neuronas pueden cambiar su estructura para modificar o para crear sinapsis nuevas o destruir algunas que ya existían. Y sabemos mucho acerca de las moléculas que están implicadas en esa reestructuración de las neuronas, y sabemos también algunos tipos celulares que están implicados, por ejemplo, algunas células gliales, etc. Sí. Cuando está acabándose de desarrollar nuestro sistema nervioso, hay como una especie de ventanas en las cuales el sistema nervioso es especialmente plástico. Es razonable que sea así porque en esas fases tempranas estamos acabando de esculpir la estructura de nuestro sistema nervioso. Entonces está llegando mucha información sensorial que es nueva y las neuronas van construyendo sus conexiones en función de esa información que les está llegando. Una vez se acerca al final de esas ventanas de tiempo, en nuestra infancia y nuestra adolescencia, el sistema va perdiendo plasticidad, se hace menos modificable y su estructura se va asentando, se hace más fijo. Eso no quiere decir que no exista un cierto nivel de plasticidad en nuestro cerebro siempre, porque si no, no podríamos aprender ni modificar nuestro comportamiento, pero no llega a ser nunca igual de plástico que en esas ventanas que se llaman periodos críticos. Hoy sabemos que esos periodos críticos se pueden reabrir, al menos parcialmente. Y se pueden reabrir de muchas maneras, modificando ciertas moléculas, estimulando el sistema nervioso, por ejemplo, con el ejercicio. Se puede también estimular con algunos medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, casi todos producen un incremento de la plasticidad neuronal. Eso es interesante porque
si somos capaces de estimular esa plasticidad y de combinarla, por ejemplo, con algunas terapias psicológicas al mismo tiempo, eso puede ayudar a modificar el cerebro y entonces acercarnos a una curación de las patologías del sistema nervioso. Yo creo que, por una parte, se tienen que empezar a desarrollar moléculas que sean capaces de inducir esa plasticidad de manera estable y más controlada, y después probablemente también sea importante dirigir esa plasticidad a determinadas regiones del sistema nervioso y que no sea algo global, sino que lo podamos dirigir a centros nerviosos en los que nosotros estemos interesados especialmente en estimularla. Por ejemplo, si por algún motivo yo tengo alguna patología, que hay la amígdala, que es una zona que controla las emociones y el miedo, está implicada, deberíamos ser capaces de focalizar nuestro incremento de plasticidad en esa región. No solo hay fármacos que potencian la plasticidad, hay otros tipos de intervenciones que son muy interesantes, como por ejemplo la estimulación cerebral profunda o incluso la estimulación magnética transcraneal, que a través de ondas electromagnéticas lo que hacen es estimular determinadas neuronas, pero en regiones muy concretas del cerebro, y por tanto promueven también su plasticidad. Lo que dice la neurobiología básica es que las experiencias adversas durante las primeras fases de la vida cambian la estructura del sistema nervioso y de cómo funcionan nuestras neuronas. Es algo muy importante porque cuando ocurre una experiencia adversa durante la vida adulta, también eso tiene un efecto sobre el cerebro y sobre nuestras neuronas. Muchas veces es transitorio, eso lo sabemos, las neuronas cambian su conectividad y estructura cuando ocurre, por ejemplo, un estrés muy continuado, pero cuando esas experiencias adversas ocurren durante las últimas fases de desarrollo de nuestro cerebro, no solo se pueden producir alteraciones en las neuronas per se, sino también en la construcción de los circuitos, de manera que al final puedes terminar con un circuito que esté alterado porque no se ha construido correctamente. Gran parte de nuestra investigación está focalizada en las neuronas inhibidoras. A ver, el sistema nervioso funciona básicamente mediante neuronas excitadoras, es decir, neuronas que lo que hacen es una neurona excitadora activa a una neurona excitadora que a su vez activa a otra neurona excitadora, y así se construyen los circuitos básicos. Es como si tú tuvieras diversos interruptores de corriente eléctrica que aprietas el primero, activas el segundo, aprietas el segundo y activas el tercero, etc. Eso sería el sistema básico de funcionamiento de nuestro cerebro. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene un sistema extra de complejidad, y es que tiene neuronas que sirven para regular a esas neuronas excitadoras. Y lo que hacen es dos cosas muy importantes. Primero, evitar que haya una sobreexcitación de los circuitos, y después también otra cosa muy importante es sincronizarlos. Es decir, estas neuronas inhibidoras ayudan a que las neuronas excitadoras se activen de manera sincrónica, y eso genera unos ritmos que son muy importantes para nuestro aprendizaje y nuestra memoria. Y además se sabe que están alteradas en muchas enfermedades psiquiátricas, en depresión y en esquizofrenia particularmente. Y eso se puede ver en los cerebros post-mortem de pacientes, también en modelos animales. En general hay una atención deficitaria sobre lo que es salud mental. La salud mental es como la hermana pobre del sistema de salud. No hay la inversión que debería haber. No hay suficientes profesionales que estén al cargo de los pacientes, ni de psiquiatras ni de psicólogos, y es un problema muy serio, porque las enfermedades mentales son muy prevalentes en nuestra sociedad y son enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. Y después tampoco hay inversión suficiente en investigación.